En este video vamos a revisar algunas propiedades del triángulo rectángulo y al final vamos a resolver varios problemas donde vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Así que, comenzamos. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo donde uno de sus ángulos interiores es un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. En la figura, el triángulo ACB es un triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos interiores es igual a 90 grados. Ahora, los lados que forman ese ángulo de 90 grados se les conoce como catetos. Y el lado que se le opone al ángulo de 90 grados se le conoce como hipotenusa. Vamos a ponerlo por acá. Los catetos serían, por lo tanto, el lado AC y el lado CB o BC, que es el mismo. El lado BC. Y la hipotenusa es el lado AB, que se le opone al ángulo de 90 grados. La hipotenusa es AB, el lado AB. Y ahí lo tenemos. Ahora podemos observar también en la figura que la suma de estos tres ángulos es igual a 180 grados. Por lo tanto, alfa más beta debe ser igual a 90 grados. Lo ponemos por acá. Alfa más beta es igual a 90 grados. También tenemos que observar que alfa y beta son ángulos agudos. Si son ángulos agudos, alfa es menor que 90 y el ángulo beta es menor que 90 grados. También por el teorema de la correspondencia que dice que a mayor ángulo se le opone mayor lado. De estos tres ángulos, el mayor ángulo es este, 90 grados. Entonces, se le opone el mayor lado. Por lo tanto, el lado AB debe ser mayor en longitud. La longitud de este lado debe ser mayor que la longitud de los catetos. Entonces se puede afirmar que C es mayor que A y C es mayor que B, siendo A, B y C las longitudes de los lados de este triángulo. Entonces C es mayor que A y C es mayor que B. Finalmente, tenemos que recordar el teorema de Pitágoras, que afirma lo siguiente: que la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos, lo tenemos por acá, debe ser igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Escribimos eso. Y ahí tenemos la ecuación. Ahora vamos a pasar a revisar algunos problemas donde justamente vamos a aplicar este teorema de Pitágoras. En el problema número 1 nos entregan la figura y varios datos. Nos dicen que la longitud del segmento AC es igual a 13 unidades, la longitud del segmento BC es igual a 12 unidades, la longitud del segmento BE es igual a 3. Con esos datos nos piden hallar la longitud del segmento AE, que le puse un valor de X. Hay que hallar X, por lo tanto. Para resolver el problema vamos a usar el teorema de Pitágoras, que relaciona las longitudes de los catetos y la longitud de la hipotenusa. Observamos en esta ecuación que tenemos tres variables, A, B y C. Si tenemos dos de ellas, por ejemplo A y B, podemos hallar C. Si tuviéramos B y C, podríamos hallar A. Entonces, en el triángulo AEB, nos piden hallar la longitud de este lado. Pero solo tenemos este lado como dato. Necesitaríamos hallar la longitud de este lado, pero no lo tenemos. Si lo tuviéramos, podríamos hallar el valor de X. Entonces tenemos que hallar la longitud de este segmento o de este lado. ¿Y se podrá hallar? Sí se puede hallar. Observando el triángulo grande,
el triángulo ABC, conocemos en ese triángulo la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa y la longitud de uno de los catetos. Entonces, si tenemos dos datos, podemos hallar el tercero. Podemos hallar la longitud del segmento AB o lado AB. Entonces, empezamos por acá. Voy a poner que esa longitud es igual a n. Entonces, voy a aplicar el teorema de Pitágoras en ese triángulo. Entonces, yo digo, en el triángulo ABC, voy a aplicar el teorema de Pitágoras que dice: un cateto, cualquiera de ellos, empezamos por acá. Yo empiezo por ahí, n al cuadrado más la longitud del otro cateto, que es 12 al cuadrado. Y esto es igual a la longitud de la hipotenusa en ese triángulo elevado al cuadrado. O sea, 13 al cuadrado. De aquí tengo que hallar el valor de n. Entonces, como este término es positivo, lo paso a restar. Entonces va a quedar así. N al cuadrado es igual a 13 al cuadrado es igual a 169. Y 12 al cuadrado, 144. Pero pasa con signo negativo al segundo miembro, 144. Entonces, de acá yo puedo hallar el valor de n. Entonces yo digo que n es igual a... Vamos a ver. Si restamos 169 menos 144, eso resulta 25. Ahora, ¿qué valor de n elevado al cuadrado resulta 25? Y el valor es 5. O extraemos raíz cuadrada por acá y raíz cuadrada por acá. Raíz cuadrada de 25 es 5. Ya tenemos el valor de n. Ahora, conociendo el valor de n, que es 5, en este triángulo, en el triángulo ABE, puedo utilizar de nuevo el teorema de Pitágoras. Si tengo la longitud de la hipotenusa y uno de los catetos, puedo hallar el otro cateto. Entonces, aplicamos otra vez el teorema de Pitágoras. Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado debe ser igual a la longitud de la hipotenusa al cuadrado. 5 al cuadrado. Entonces, de aquí voy a obtener el valor de x. Y resolviendo esto de acá es 25 y esto es 9. Pasamos a restar 16. X al cuadrado es 16. Raíz cuadrada de ambos miembros, mentalmente, podemos hallar el valor de x, que es 4 unidades. En el problema número 3 nos entregan la figura y nos piden hallar la longitud del segmento BE, que le puse X. Si observamos el triángulo ABE, es un triángulo rectángulo, donde tenemos la longitud de la hipotenusa. Si tuviéramos la longitud de este cateto, podríamos hallar X de manera fácil. Pero no lo tenemos, entonces hay que seguir buscando. En el triángulo ABC, en el triángulo grande, tenemos la longitud de la hipotenusa, pero no tenemos la longitud de este cateto. Tampoco entonces podemos hallar este cateto. Y entonces el problema se complica. No podemos hallar de forma directa este lado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Voy a poner una incógnita por acá, que la longitud del segmento AB sea n. Y voy a aplicar el teorema de Pitágoras por acá una vez. Y después otra vez el teorema de Pitágoras, pero en este triángulo más grande. Y voy a formar un sistema de ecuaciones. Y por ahí tiene que estar el camino a la solución. Empezamos. En este triángulo, el teorema de Pitágoras lo podemos expresar de esta manera. Los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos, de las longitudes de los catetos, es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa, o sea, 10 al cuadrado.
en el triángulo ABC, en el triángulo grande, de manera similar. La longitud de este cateto al cuadrado más la longitud de este cateto, que es x más 9, pero al cuadrado debe ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que es 17. 17 al cuadrado. Y ahí lo tengo. Ahora voy a desarrollar este binomio en esta ecuación. Sabemos que este binomio es el primer término al cuadrado más dos veces, si es más acá, positivo, positivo, dos veces el producto de estos dos. O sea, x por 9, 9x por 2, 18x. Más el segundo término al cuadrado. 9 al cuadrado es 81. Y esto es igual a 17 al cuadrado. Y 17 al cuadrado es 289. Y ahí lo tengo. Ahora, utilizando la primera relación que tenemos acá, n al cuadrado más x al cuadrado es igual a 100. Y por acá lo tenemos esto de acá. Esto de acá es 100. Entonces nuestra ecuación queda de esta manera. 18x más 81. Y esto es igual a 289. Ahora vamos a sumar 100 más 81. Es 181. Lo pasamos a restar. Vamos a tener... Acá vamos a tener en el primer miembro 18x. 18x va a ser igual a 289 menos 181. Eso es igual a, restando 8, 0 y 1. Ahí lo tengo. Finalmente el valor de x será igual a 108 entre 18. 6. Entonces, el valor de x es 6. En el problema número 4 tenemos la figura y nos piden hallar la longitud del segmento EC, que yo le puse X. En la figura podemos observar este triángulo. El triángulo ABE es un triángulo isósceles, porque tiene dos lados con la misma longitud. Entonces, si estos dos lados tienen la misma longitud, estos ángulos que se oponen a esos lados deben de tener la misma medida. Por acá este ángulo y por acá este otro ángulo. Tienen la misma medida. Ahora, en ese mismo triángulo, la suma de estos tres ángulos interiores debe ser igual a 180 grados. Si es igual a 180 grados, entonces la suma de estos dos debe ser igual a 180 grados menos 2 alfa. Y si dividimos 180 grados menos 2 alfa entre 2, lo que resulta es lo que le corresponde a cada uno de estos de acá. Entonces a este ángulo le corresponde 90 grados menos alfa. Y a este 90 grados menos alfa. Sumando los tres ángulos voy a tener 180 grados y estos dos tienen la misma medida. Ahí lo tenemos. Ahora, si sumo este ángulo más este ángulo, voy a tener 90 grados por acá. Por lo tanto, el triángulo ABC es un triángulo rectángulo donde puedo aplicar el teorema de Pitágoras, que dice: la suma de las longitudes de los catetos elevados al cuadrado debe ser igual a la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado. Y eso es lo que vamos a aplicar acá. Entonces, este cateto al cuadrado más este cateto elevado al cuadrado debe ser igual a la longitud de la hipotenusa, que es 7 más x.
y eso elevado al cuadrado. Y ahí lo tengo acá. Resolviendo esto, 49 más 24 al cuadrado es 576. Y eso es igual a 7 más x al cuadrado. Si sumamos estos dos voy a tener 625. Y eso es igual a 7 más x, todo esto elevado al cuadrado. Ahora voy a sacar raíz cuadrada a este número y a este otro número. Y voy a tener 25 por acá. Y esto va a ser igual a 7 más x. Bueno, 7 más x. De ahí despejamos x y ya tendríamos la respuesta. 25 menos 7 es 18.